consejos se repiten tanto en el mundo de la escritura creativa como el famoso show don't tell o muestra no cuentes. Aparecen talleres, cursos, videos, libros sobre escritura y comentarios de nuestros lectores betas escritos en los márgenes de nuestros manuscritos. Muchos escritores reciben observaciones como esto cuenta demasiado, deberías mostrar más, a veces sin que nadie llegue a explicar exactamente qué significa ese consejo. El resultado y el problema es que muchos terminan interpretando este consejo como una regla absoluta. Nunca describas emociones directamente, nunca expliques nada, nunca uses exposición, nunca resumas acontecimientos, nunca le digas al lector lo que ocurre, confía en él. Pero esa no es la idea detrás del consejo. Seguir esta interpretación de manera literal produce exactamente el efecto contrario al deseado. Novelas lentas, sobrescritas y llenas de personajes con manos temblorosas, gargantas cerradas y corazones acelerados cada 2 páginas. Entonces, ¿qué realmente significa? En esencia, el principio de mostrar no contar se centra en la diferencia entre relatar una experiencia y crear. En términos simples, significa cuando quieres que el lector experimente algo emocionalmente, normalmente es mejor permitirle llegar a sus propias conclusiones en lugar de entregarle directamente la conclusión. La diferencia fundamental está en la experiencia del lector. Aquí hay un ejemplo de tell y uno de show. Ahora el lector no recibe la conclusión, sino que recibe las pistas. Y es el propio lector quien concluye que Carlos está nervioso. Y precisamente gracias a esto la emoción suele sentirse más real e inmediata. Este consejo suele atribuirse a un escritor ruso quien aconsejó a un colega que no le dijera que la luna brillaba, sino que le mostrara el destello de luz en un cristal roto. La idea no es que la descripción siempre supera la afirmación, sino que un solo detalle concreto y bien elegido puede transmitir más que una aseveración directa. Hasta aquí todo bien, es un consejo realmente útil y precisamente por eso ha sobrevivido durante décadas y sigue apareciendo prácticamente en cualquier conversación sobre escritura creativa. El problema surge cuando los escritores interpretan el concepto de mostrar como una orden que debe aplicarse a cada oración y a cada página. Así los escritores empiezan a dramatizar absolutamente todo. El personaje se despierta, se ducha, se viste, desayuna, conduce hasta el trabajo, aparca, entra al edificio, sube las escaleras y se sienta. Cada emoción se convierte en un síntoma físico y cada acción cotidiana recibe el mismo nivel de atención narrativa que una confesión amorosa o una muerte importante. El resultado es un manuscrito mucho más largo de lo que realmente necesita. Mostrar consume tiempo narrativo y atención del lector. Cada vez que decides mostrar algo, estás señalando implícitamente que ese momento importa. Es como decir al lector, esto es importante, presta atención. Y si todo recibe el mismo trato, nada destaca realmente y los momentos verdaderamente importantes pierden impacto. Una forma útil de entenderlo es pensar que mostrar funciona como un resaltador, mientras que contar funciona como una herramienta de condensación. Contar suele ser la opción adecuada para como saltos temporales o acciones rutinarias que no modifican la situación, antecedentes necesarios para comprender una escena o acontecimientos ocurridos fuera de escena. El principio que hay detrás es el ritmo. Mostrar ralentiza el tiempo y concentra la atención del lector, mientras que contar comprime el tiempo y mantiene la historia avanzando. Una prueba bastante útil consiste en preguntarse que si sustituyera esta escena por una sola frase que la resumiera, ¿el lector perdería algo importante? Mostrar tampoco significa describir mucho. Otro error frecuente consiste en confundir mostrar con añadir más descripción. Decir no es mostrar, sigue siendo contar, simplemente es un contar más largo. En cambio, la diferencia no está en la cantidad de palabras, sino en la forma en la que el lector recibe la información. En este caso, el lector no recibe una conclusión sobre el bosque, sino una experiencia a partir de la cual puede formarse su propia impresión. Entonces, ¿cuándo suele ser mejor mostrar? En general, mostrar suele resultar especialmente útil cuando el objetivo no es simplemente transmitir información, sino hacer que el lector experimente algo junto al personaje. Número 1. Emociones importantes. Las emociones suelen ser el ejemplo más conocido del show don't tell, aunque muchas veces se reduzca erróneamente a evitar frases como estaba triste, estaba nervioso, estaba enfadado. El problema no es la existencia de estas frases. El problema es que las emociones importantes de la historia suelen resultar más potentes cuando el lector puede vivirlas junto al personaje. La muerte de un familiar, una traición, una confesión amorosa o una derrota importante suelen beneficiarse de ser experimentadas en escena en lugar de resumirse en una etiqueta emocional. Número 2. Decisiones relevantes. Las decisiones son una de las herramientas más poderosas para caracterizar a un personaje. Pueden afirmar que alguien es generoso, egoísta, cobarde o valiente, pero normalmente resultará más convincente verlo actuar de acuerdo con esos rasgos, en vez de leerlo. Las decisiones importantes permiten al lector descubrir cuáles son sus prioridades, qué está dispuesto a sacrificar y dónde se encuentran sus límites. Número 3. Conflictos.
El conflicto es el motor de prácticamente toda narración. Por ello, los enfrentamientos importantes suelen funcionar mejor cuando el lector puede presenciarlos directamente. Esto no se limita a peleas o discusiones. Un conflicto puede ser una negociación, una mentira, una despedida o incluso una lucha interna entre dos deseos incompatibles. Cuando el conflicto es importante para la historia, el lector suele querer vivirlo junto a los personajes y no simplemente enterarse después del resultado. Número 4. Momentos de cambio. El instante en el que un personaje abandona su hogar, decide vengarse, descubre la verdad o renuncia a un objetivo suele marcar un antes y un después dentro de la narración. Estos puntos de inflexión suelen merecer espacio propio porque modifican la trayectoria del personaje o de la trama. Número 5. Revelaciones. No es lo mismo decir 3 días después descubrió que su hermano se había ido, que permitir que el lector acompañe al personaje mientras abre la carta, reconoce la letra y comprende poco a poco lo que está leyendo. En muchos casos el interés de la revelación no reside únicamente en la información nueva, sino en la reacción emocional que provoca al personaje. Número 6. Relaciones entre personajes. Las relaciones rara vez resultan convincentes y evolucionan únicamente mediante resúmenes fuera de escena. Una amistad, un romance o una rivalidad suelen construirse a través de interacciones concretas. La primera conversación importante, una reconciliación o una discusión especialmente dura suelen ser momentos que el lector quiere presenciar junto a los personajes. Número 7. Acontecimientos con consecuencias futuras. Una regla bastante útil consiste en preguntarse, ¿este momento seguirá importando dentro de 100 páginas? Si la respuesta es sí, probablemente merezca una atención narrativa especial. Ahora, herramientas para ayudar a mostrar. Mostrar no consiste simplemente en añadir más descripción ni en sustituir adjetivos por párrafos más largos. Significa presentar la información a través de la experiencia del personaje, lo que ve, lo que hace, lo que dice y la forma en que interactúa con el mundo que los rodea. Detalle sensorial concreto. Una de las formas más directas de mostrar consiste en ofrecer al lector elementos específicos que pueda imaginar o percibir. Existe una diferencia importante entre la cocina estaba sucia y la segunda versión no le dice al lector qué pensar de la cocina, sino que le proporciona información suficiente para que llegue a la conclusión por sí mismo. Acción y comportamiento. Las personas se definen por lo que hacen, especialmente cuando las cosas se complican. Puedes afirmar que un personaje es egoísta o puedes mostrarlo escondiendo comida mientras el resto pasa. Diálogo y subtexto. Las conversaciones transmiten mucho más que información literal. El tono, las pausas, las evasivas y aquello que los personajes deciden no decir suele ser tan importante como las propias palabras. Dos personajes pueden estar hablando sobre el tema durante toda una página mientras intentan evitar mencionar una discusión ocurrida minutos antes. De esta manera el lector percibe atención aunque nadie la nombre explícitamente. Gran parte del poder del diálogo proviene precisamente de esa diferencia entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir. Respuestas físicas utilizadas con moderación. Las respuestas corporales pueden ser herramientas muy útiles para transmitir emociones. El problema es que también son una de las formas de mostrar más utilizadas y en consecuencia una de las más fácilmente que se vuelvan repetitivas. Corazones acelerados, manos temblorosas, bocas secas, nudos en el estómago, todo funciona, pero funciona mejor cuando aparecen en momentos que realmente las justifican. Cuando todos los personajes reaccionan igual ante cualquier emoción, las respuestas físicas dejan de comunicar algo sobre el personaje y se convierten simplemente en ruido narrativo. Además, distintas personas experimentan las emociones de maneras diferentes, por lo que las reacciones más específicas y personales suelen resultar más memorables que las respuestas genéricas que aparecen constantemente en la ficción contemporánea. Quizás la mejor manera de resumir este consejo sería que no muestres todo, no cuentes todo, muestra aquello que quieres que el lector viva y cuenta aquello que simplemente necesita saber. Espero que este video les sea útil y nos vemos en el próximo.